Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Económico, un espacio de conversación junto al economista jefe de Banco Santander, Claudio Soto, en que repasamos las principales fuerzas que están marcando el devenir económico y actualizamos las principales proyecciones del equipo de especialistas de Santander. Claudio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué te parece que partamos de lo general a lo particular o de lo global a lo local? ¿Cuáles son las principales fuerzas que hoy están determinando el devenir de la economía a nivel mundial? Mira, hay tres grandes fuerzas, diría yo. Primero que nada está el fenómeno inflacionario, que es un tema recurrente ya desde hace varios meses. Lo segundo es la acción de los bancos centrales. Los principales bancos centrales han seguido subiendo las tasas de interés y eso ha tensionado los mercados financieros globales. Y el tercer fenómeno es China. China, que se abrió a comienzos de año, empezó a crecer, pero lo cierto es que ha tendido a frenar su crecimiento y hay algunos elementos de riesgo que han aparecido hoy día en el horizonte que también han impactado los mercados globales y han afectado a nuestra economía en particular. La inflación es un tema que lleva varios años acompañándonos, particularmente después de la pandemia. ¿Cuán duro ha sido de roer este hueso para los bancos centrales? ¿Cuán desacopladas están hoy las cifras de inflación a nivel global con lo que son las metas de los bancos centrales? Bueno, lo cierto es que en general en el mundo la inflación ha venido a la baja. Lo hemos visto en Chile, pero también ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en otros países. Sin embargo, el gran problema es la inflación subyacente. Aquí vemos la inflación subyacente para Estados Unidos, la zona euro y Reino Unido. Y como podemos ver acá, en general se mantiene alta. En el caso de Estados Unidos ha venido bajando, pero a un ritmo moderado. Y en el caso de Europa y Reino Unido todavía está muy alta y muy alejada de la meta. Estos bancos centrales, los tres, tienen como meta un 2% para la inflación. Y como podemos ver aquí, la inflación subyacente, cuando uno excluye los ítems volátiles, está todavía muy lejos del 2%. Y en el caso de Reino Unido y la zona euro, ni siquiera se ha movido hacia el 2%. Así que todavía la inflación sigue siendo un tema de preocupación y eso es lo que de alguna manera ha marcado lo que están haciendo los bancos centrales en el mundo. Si bien en este gráfico la inflación de Estados Unidos parece estar convergiendo de manera más acelerada que la del Reino Unido y la Unión Europea, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ¿está compartiendo este diagnóstico? O sea, ¿está optimista frente a esta evolución o tiene una visión un poquito más radical, digamos, respecto de lo que es el futuro? Bueno, es verdad que está convergiendo, pero está convergiendo lento y además hay riesgos. En particular está el rebote que hemos visto en el precio del petróleo, está la posibilidad de que tengamos alzas nuevamente en los precios de alimentos que han ayudado a bajar la inflación y esa es una de las preocupaciones del Banco Central de Estados Unidos. Y la otra gran preocupación es el mercado laboral. El mercado laboral en Estados Unidos ha sido particularmente robusto y eso de alguna manera ha condicionado lo que ha ido haciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal subió la tasa de interés tal cual como ellos lo habían prometido y ha dado señales que van a tener que seguir subiendo la tasa de interés para garantizar que la economía se enfría y la inflación converge de manera sostenible hacia el 2%. Y aquí se está dando una paradoja que ya la hemos visto en meses anteriores. El mercado todavía no cree que la Reserva Federal vaya a subir nuevamente su tasa de interés. Ellos lo han declarado, ellos tienen proyecciones que hacen de tanto en tanto y ellos han declarado que van a subir nuevamente la tasa de interés, pero hoy día el mercado no está creyendo eso. Lo que sí el mercado ha internalizado, y es por eso que se ha producido este tensionamiento de las condiciones financieras, es que la Fed no va a recortar rápidamente la tasa. Si uno se para hace algunas semanas o un par de meses atrás, el mercado pensaba que la Reserva Federal ya este año podía empezar a recortar la tasa y hoy día el mercado ha entendido que eso no va a ser el caso y es por eso que se ha producido, como te decía, este estrechamiento de las condiciones financieras globales que se ven reflejados en un dólar más fuerte en el mundo y en tasas de interés también más altas en el mundo. ¿Y las proyecciones del equipo de especialistas de Banco Santander? ¿Con cuál de las dos proyecciones se alinea más? Mira, yo creo que es probable que la Reserva Federal efectivamente suba. Ellos tienen una reunión a mitad de septiembre donde es probable que ellos suban la tasa de interés, pero lo que sí pensamos es que ya durante el próximo año ellos podrían estar en condiciones de empezar a recortar la tasa de interés, porque ya a esas alturas va a ser claro que la inflación ha ido convergiendo hacia la meta del 2%. Un factor muy determinante para la evolución de la economía global y en particular para la evolución de la economía chilena es China. ¿Qué está pasando en China? Hemos visto datos relativamente decepcionantes desde hace bastante tiempo, digamos. ¿Cómo están viendo ustedes el desempeño y cuáles son las fuerzas internas que están determinando ese desempeño? Bueno, la economía china, como te comentaba, se abrió en enero. Ellos habían mantenido restricciones muy duras respecto al COVID. Ellos se abrieron y empezaron a crecer.
Y la economía mundial se acopló, digamos, a esta tendencia, hubo bastante optimismo. Sin embargo, a partir de marzo o abril, las cifras empezaron a decepcionar, principalmente por la situación del sector manufacturero chino. Sin embargo, lo más reciente, lo que ha aparecido como un riesgo relevante, es la parte inmobiliaria. En China se empezó a regular de manera más fuerte el sector inmobiliario hace un par de años. Ya en ese momento hubo un par de empresas que quebraron, si recuerda, pero esto ha aparecido nuevamente en el radar. Una empresa grande firmó en Estados Unidos una declaración, digamos, para acogerse al capítulo 15, que se llama, que es la ley de quiebra en Estados Unidos, porque ellos están en problemas, y ha habido otras empresas inmobiliarias en China que en las últimas semanas han mostrado ciertos problemas también para sostener su crecimiento. Así que hay un foco de preocupación en China. No es tanto un tema financiero, si uno lo piensa desde un punto de vista financiero, es más bien una preocupación por el crecimiento, y esto ha llevado a que las proyecciones para este año se hayan ido corrigiendo. La meta oficial de China es un crecimiento del 5%, pero hoy día los analistas y los bancos de inversión apuestan a que el crecimiento va a ser más bien del orden de un 4,5%. Esta revisión a la baja del crecimiento ha impactado los precios de las materias primas, y en el caso particular del cobre esto ha tenido un impacto bastante relevante. El cobre se transaba a $4 hasta hace algunas semanas atrás, y hoy día más bien se está transando en torno a $3,7 aproximadamente, lo cual es una caída bastante relevante. ¿Qué te parece que nos acercamos a Chile? Hace pocos días conocimos los datos de cuentas nacionales del primer semestre, se confirma la desaceleración, la mayoría de los meses del año, salvo uno, digamos, tienen desempeño negativo. ¿Qué están infiriendo ustedes a partir de esos datos y qué están proyectando hacia adelante en términos de actividad a nivel local? Bueno, los datos de cuentas nacionales que publicó el Banco Central tuvieron la confirmación de que la economía viene desacelerada, muy fuerte. Hubo una pequeña revisión al alza el primer trimestre tuvo una variación trimestre contra trimestre positiva, hubo algunos rebotes ahí, pero luego el segundo trimestre lo que nos mostró el Banco Central es que la economía había vuelto a contraerse. Por el lado de la demanda interna hubo algunas sorpresas en el caso de la inversión. La inversión nosotros pensábamos que se iba a contraer de manera importante el segundo trimestre y no fue el caso. La inversión tuvo un pequeño rebote, principalmente por el avance de algunos proyectos en el sector minero y el sector energético. Pero el sector consumo, o el consumo más bien de los hogares, sigue muy castigado. ¿Qué significa esto en términos de la actividad económica más general? Bueno, aquí lo que vemos es el nivel de la actividad cuando uno excluye la minería, que es un indicador muy relevante, y ahí se compara con la tendencia de este indicador. Este es el IMASEC sin minería, y se compara con la tendencia. Y lo que estamos viendo aquí en la punta es que la economía ha estado más bien plana o cayendo, y se ha ido alejando de esta tendencia, se ha ido desacoplando de esta tendencia. ¿Qué significa? Esto significa que las holguras de capacidad de la economía se empiezan a ampliar. Las empresas están produciendo bajo su capacidad, la actividad económica está bajo su capacidad, y estas holguras que se están generando son las razones de por qué estamos viendo menor inflación y por las cuales vamos a seguir viendo menor inflación hacia adelante. ¿Qué posibilidad hay de que esto se recupere hacia adelante? Bueno, va a depender mucho de lo que haga el Banco Central con su política monetaria, que ya vamos a comentar. Pero lo que nosotros estamos viendo, entrando ya al tercer trimestre, es que esta tendencia a desacoplarse de la tendencia va a seguir. Probablemente veamos una economía con subidas y bajadas, pero más bien plana, alejándose, como te digo, de esta tendencia, con lo cual las holguras de capacidad probablemente se van a seguir ampliando, por lo menos durante el tercer trimestre. Y es posible que recién hacia el cuarto trimestre podamos ver a la economía acercándose nuevamente a la tendencia. Claudio, dada esa evolución y sobre todo ese desajuste en la punta de los datos, ¿qué están previendo ustedes para lo que resta del año y en particular para el segundo semestre? Bueno, como te decía, el tercer trimestre vamos a ver seguramente una economía todavía muy débil, muy castigada. Vemos un mercado laboral que está contraído, vemos ventas minoristas, por ejemplo, conocimos datos de ventas minoristas que están muy bajas, por lo tanto, iniciado el tercer trimestre, todavía la economía está débil y vamos a seguir viendo debilidad. El cuarto trimestre podríamos empezar a ver un rebote conforme el Banco Central ya materializa más recortes de tasa, pero aún así la economía como un todo pensamos que va a cerrar el año con una contracción de 1%, y el próximo año ya podríamos empezar a ver cifras positivas de crecimiento. El Banco Central en el último IPOM planteó un rango de crecimiento que va entre más 0,25 y menos 0,5%. Nuestra proyección está por debajo de este rango,
nosotros pensamos que en el IPOM de septiembre el Banco Central va a tener que corregir su rango de proyecciones y probablemente moverlo a la baja, más en línea con nuestra proyección. Para el próximo año estamos bastante alineados. Esta corrección a la baja del Banco Central tiene implicancias respecto a la conducción de la política monetaria, así que esto es muy relevante para la acción del Banco Central con su tasa de interés. Y así como esto tiene implicancias para la política monetaria, sobre todo lo tiene la inflación. ¿Qué está viendo Santander en materia inflacionaria? Hemos visto en el último tiempo una convergencia hacia los datos, hacia las metas oficiales, pero sin embargo todavía queda camino por recorrer, ¿no? Bueno, efectivamente, la inflación, la podemos ver aquí en esta gráfica, tuvo un pic justamente en agosto del año pasado, cuando llegó a un 14,1%, y hoy día, en el último registro que conocimos, se ubicó en 6,5%. Hemos tenido una baja muy sustantiva. Esta es la inflación total. Aquí está la baja de los alimentos que se ha producido a nivel global, está la baja de los combustibles. Y en el caso de Chile ha ayudado también la apreciación del tipo de cambio que veíamos hace algunos meses atrás, y la debilidad de la economía también ha sido uno de los factores de por qué hemos tenido este retroceso de la inflación. Hacia adelante la inflación va a seguir bajando, básicamente por la debilidad que muestra la economía. Hay algunos fenómenos que han ocurrido en las últimas semanas que podrían hacer que la inflación baje algo menos rápido de lo que pensábamos hace algún tiempo, en particular el tipo de cambio. El tipo de cambio se ha depreciado, estábamos con un tipo de cambio en torno a 800, hoy día estamos con un tipo de cambio más arriba, eso probablemente va a frenar un poquito las bajadas de precio. Lo mismo el caso de los combustibles, el precio del petróleo ha subido a nivel global y eso también va a tener algún impacto, pero aún así pensamos que la trayectoria a la baja va a continuar. Nosotros hace un mes atrás proyectábamos que íbamos a cerrar el año con una inflación de 3,9%. Hoy día, producto de la depreciación del tipo de cambio y del alza del precio del petróleo, pensamos que vamos a estar algo más arriba, en 4,4%, pero bastante cerca ya de ubicarnos en el rango de tolerancia del Banco Central y aproximándonos rápidamente a la meta del 3%, que la vamos a alcanzar el segundo trimestre del próximo año. A propósito del tipo de cambio que tú mencionas, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de este fenómeno de depreciación del peso que hemos visto en el último tiempo que tú decías? Estábamos en 800 y ahora estamos bastante más por arriba. Bueno, aquí se han conjugado factores tanto locales como internacionales. Esto coincidió con la baja de tasas del Banco Central, la agresiva baja de tasas de 100 puntos base que ellos hicieron en su reunión de julio. El mercado esperaba una baja algo menor, por lo tanto el hecho que haya sido una baja más intensa pudo haber tenido algún impacto, pero además se dio en un contexto donde, como te mencionaba antes, las condiciones financieras globales se estrecharon y eso significó que el dólar se fortaleciera en el mundo y eso tiene un impacto en nuestra moneda. Y además está el fenómeno chino. La caída del precio del cobre también tiene un impacto en el tipo de cambio. Así que ha habido varios factores, tanto locales como internacionales, que han incidido en la moneda y yo creo que también ha habido algo de sobrereacción de mercado. Nuestras proyecciones de inflación, estas que están acá, asumen que el tipo de cambio va a cerrar el año en torno a 850, vale decir una cierta apreciación respecto de lo que habíamos visto en las últimas semanas. ¿Cómo incide todo este escenario? Tanto lo que acabamos de ver, ¿cierto? Las perspectivas de crecimiento para el segundo semestre y este desempeño de la inflación que va a converger hacia el segundo trimestre del próximo año en torno al 3%, que es la meta del Banco Central. ¿Cómo incide eso en el manejo de la política monetaria del Banco Central? Bien, bueno, el Banco Central ya inició el proceso de recorte de tasas. Esto era algo que se venía anticipando ya hace varios meses. Se esperaba que ocurriera en abril, luego esto se postergó y el fenómeno de baja de tasa partió finalmente en la reunión del Banco Central de julio con un recorte, como vemos ahí, de 100 puntos base. De aquí en adelante el Banco Central va a seguir recortando la tasa de manera relativamente agresiva. Nosotros hasta antes de nuestra revisión de proyecciones de inflación pensábamos que en las siguientes reuniones el Banco Central iba a recortar en 100 puntos base en cada una de las reuniones, con lo cual la tasa iba a cerrar el año en torno a 7,25%. Hoy día pensamos que probablemente en la reunión de septiembre la baja sea un poco menos intensa, probablemente 75 puntos base, pensando más bien en consideraciones tácticas y en un tema de gestión de riesgo. El tipo de cambio se ha depreciado, como te decía, por factores globales, pero también ha incidido quizás algo la agresividad de la baja de tasas de julio y por lo tanto eso quizás el Banco Central lo va a tener que tener en consideración a la hora de moverse en septiembre. No así más adelante, porque más adelante vamos a ver que el proceso de consolidación de la inflación se ha afianzado y además vamos a ver una economía que todavía va a estar muy débil, por lo tanto va a haber bastante espacio para que el Banco Central
recorte la tasa. Como te digo, nuestra proyección hoy día apunta a un 7,5% al cierre de este año y luego el próximo año el Banco Central debiese seguir bajando la tasa para ubicarla en torno al 4,5% a fines del 2024. Conectemos, ¿qué te parece, Claudio? La macro con la micro. Traigamos este análisis de grandes datos a nivel de crecimiento, inflación, política monetaria, con la economía diaria de las personas. ¿Cómo incide todo este escenario en las decisiones de inversión, de ahorro, de consumo de las personas? Bueno, primero que nada, el tema inflacionario es muy importante. Yo creo que la gente ya lo ha visualizado. La UEF, que había estado subiendo de manera muy rápida hasta comienzos de este año con el alza de inflación, ha moderado las alzas. De hecho, en algún momento, cuando tuvimos una inflación negativa, en junio la UEF cayó un poco y lo que hemos visto en general es que la UEF ha dejado de subir. Y eso es algo que la gente lo percibe en los créditos hipotecarios, en una serie de otras obligaciones que están justamente vinculadas a la UEF. Lo otro es que las bajas de tasa que ha hecho el Banco Central de alguna manera se van a ir transmitiendo a las tasas de mercado. Esto va a ocurrir con distintos rezagos, va a depender de una serie de otros factores como el riesgo, como las percepciones de actividad y de mercado laboral hacia adelante, pero en general uno lo que debiese ver es que las tasas del Banco Central se van transmitiendo a las tasas de mercado y eso eventualmente va a empezar a incidir en el costo del financiamiento al cual acceden las personas en sus créditos de consumo, en sus créditos hipotecarios y las empresas también en sus créditos comerciales. Muchas gracias, Claudio. Muy completo el análisis. Yo, por mi parte, junto con agradecer, los dejo invitados a una nueva edición de Panorama Económico.